Muy buenas tardes a todos. Comenzamos la tercera píldora formativa de este proyecto formativo que hemos llamado Píldoras de Actualización. En este caso vamos a hablar de la introducción a la polimedicación y os voy a proceder a comentar la presentación. A ver, un minuto, que esto empiece a andar y comenzamos. Bien, como os he comentado, a esta píldora la vamos a llamar Introducción a la polimedicación y me gustaría comenzar con esta fotografía que es la que ha ganado el premio del jurado de la segunda edición del Festival de Cortos, porque creo que puede ser y que puede resultar bastante alegórica de lo que queremos expresar con esta píldora. Una una alegoría en donde, bueno, pues el excesivo consumo de medicamentos nos puede llevar a unos resultados en salud bastante negativos. Estamos hablando de polimedicación y cuando hablamos de polimedicación generalmente estamos hablando de población anciana o población con falta de recursos. Las características de la población anciana generalmente son, pues bueno, pues unos factores sociales como la soledad, que influyen bastante en el consumo de los medicamentos, unos factores físicos que impiden el desarrollo habitual de las cosas, factores psicológicos como pueden ser depresión, ansiedad, falta de sueño, y los factores propios del sistema sanitario que medicaliza, polimedicaliza y además trata peor a quien menos recursos tienen. Por supuesto tenemos la polimedicación, el consumo excesivo de medicamentos, después veremos algunos mapas, el género que es importante, envejecimiento, falta de inquietudes, problemas relacionados con medicamentos, comorbilidad, todas estas características las podemos... eh, perdón, un minuto, ahora. Y además de esto tenemos lo que nos venden en la publicidad de una vejez idílica con señoras y señores tan maravillosos como estos, que al menos en nuestra realidad, en la realidad del mundo que habla español, ya sea en España, ya sea en Chile, ya sea en Colombia, se parece muy poco a estas fotografías que estamos observando. Quizás nuestro mundo que habla español se parezca mucho más a las características de los pacientes polimedicados, tengan mucho más que ver con estas fotografías que con las que hemos visto anteriormente. Sobre todo mujeres mayores y que viven solas, en ese sentido, y con discapacidad. Bien, ¿cuándo hablamos de polimédica? Fijaos, yo quiero primero desmitificar, perdón, porque muchas veces hablamos de que la polimedicación es consecuencia de la edad. Bueno, y llevamos hablando de edad todo el tiempo. No es exactamente así. Fijaos, este es un mapa de Extremadura en donde expresamos el porcentaje de mayores de 64 años, el índice de envejecimiento. Y podemos ver las zonas en más rojo fuerte, las zonas más envejecidas. Aquí tenemos zona de las Urdes, por ejemplo. Em, podemos ver, perdón, exactamente. Podemos ver zonas más envejecidas, zonas de las Urdes, zonas de la Siberia, y las zonas más jóvenes, que son las zonas de las grandes ciudades. En el resto de los sitios de la parte del mundo donde nos estéis escuchando, pues puede ser similar. Donde haya más ciudades, la población es más joven y las zonas más rurales es donde la población es más envejecida. Y aquí, sin embargo, estamos viendo la media de recetas por pensionista y mes. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que la zona donde antes estábamos hablando de mucho envejecimiento, pues vemos que no tienen tanto consumo de medicamentos frente a zonas que, por ejemplo, todas las grandes ciudades de Mérida, Badajoz y demás, sí que tienen una mayor número de recetas por pensionista y mes. Eh, y en este sentido, bueno, pues, tenemos que poner un poco sobre ascuas el tema de que el envejecimiento y que el consumir cada vez más medicamentos se debe a- al envejecimiento de la población. ¿Qué tiene la polimedicación? ¿Qué se ve? Fijaos, voy a poner una escena de la película de Almodóvar, La piel que habito, de 2011, en donde quiero... Respuesta. Puesta. Que si te has metido pastillas.
Ah, sí. Cipralex 20, 100 miligramos de Prax, 2 gramos de Tranquimacin. Bueno, Reynol ya no tomo. Hay lírica, claro, eso. Hostias. Yo también voy hasta el culo. ¿Hasta el culo? Bien, no sé si se habrá escuchado con la grabación de pantalla del ordenador, pero con esta metáfora lo que quiero, a donde quiero llegar, es a que en el momento en el que el cine, en el momento en el que la medicación pasa a formar parte del cine y de un montón de anécdotas y de la vida cotidiana de todos nosotros, es un momento en donde, bueno, pues como mínimo nos debe de hacer reflexionar a dónde estamos llegando con este consumo. Daos cuenta que casi 1 de cada 3 euros que gastamos en sanidad, en España al menos, lo gastamos en medicación y en medicamentos. Y eso tiene multitud de consecuencias. ¿Qué es lo que no se ve de la polimedicación? Pues fijaos, primero hablamos de polimedicación y para ello hay dos definiciones fundamentales, los criterios cuantitativos y los criterios cualitativos. Los criterios cuantitativos son los más utilizados. Podemos hablar de polimedicación menor, cuando se utilizan 2 o 3 fármacos, polimedicación moderada, de 4 o 5 medicamentos, polimedicación mayor, cuando hablamos de más de 5 fármacos, es el corte más utilizado. Y se habla también, algunos autores, de gran polimedicado cuando la gente toma más de 10 fármacos. A nosotros nos gustan más los criterios cualitativos, hablando de pseudopolimedicación, polimedicación adecuada o polimedicación inadecuada, donde no se incide tanto en el número de medicamentos que se estén tomando y sí se incide más en la calidad de esos medicamentos que se están tomando. Esto es importante porque a partir de aquí podemos empezar a trabajar y a desarrollar toda una serie de estrategias encaminadas a controlar la calidad de eso, a medir la calidad de esta medicación, de las medicaciones que se están tomando los pacientes, o a la cantidad. Y es bastante importante. ¿Y qué implicaciones tiene? Fijaos, pues como os comentaba antes, 1 de cada 3 euros que se consumen, que se gastan en salud, casi 1 de cada 3 euros que se gastan en salud en nuestro país, en España, se gasta en medicación. Y eso tiene unas consecuencias fundamentales, económicas, pero también tiene unas consecuencias legales y unas consecuencias éticas y unas consecuencias sociales y, por supuesto, unas consecuencias en políticas de salud, además a nivel global. En muchos casos, todos los lobbies de presión que tengan que ver con los medicamentos, como mínimo, no están interesados en la disminución de los beneficios que puedan tener esta serie de compañías. ¿Y qué consecuencias clínicas tenemos? Pues fijaos, una dificultad en la adherencia terapéutica, unos efectos adversos, interacciones con medicamentosas, caídas, ingresos hospitalarios y la mortalidad. Fijaos este estudio en donde se nos cuenta el tiempo hasta la muerte de un grupo de personas con más de 80 años, quitando todo el resto de factores y mirando solamente el número de medicamentos. Y podemos observar que aquellos pacientes, cuanto más medicaciones consumen, más posibilidades tienen de morir cuanto antes. Y como dice el genial Forges, y a pesar de todo siguen vivos con este chiste, ¿no? No podemos entender, yo creo que algún día llegaremos a las conclusiones de la misma manera que tenemos a una generación entera de amigdectomizados porque en su momento llegó así y era la moda. En este momento yo creo que llegará un momento en donde digamos, ¿os acordáis cuando teníamos a todos los pacientes con más de 10, 12 medicamentos y nos dedicábamos a hacerle cartapacio para que se tomaran bien las medicaciones tal como le habíamos dicho? Fijaos qué patrones de polimedicados podemos tener. Pues fijaos, tenemos el patrón monopatológico, en donde tenemos una sola enfermedad y que requiere varios tratamientos. Por ejemplo, la pauta de erradicación del Helicobacter pylori, o una esquizofrenia, o una infección por VIH. Y el más común, y que es el paciente pluripatológico, que suele ser una persona mayor con comorbilidad crónica. Por ejemplo, pues eso, los ancianos polimedicados de nuestros centros de salud. ¿Y qué determinantes tiene? Fijaos, estos dos estudios son bastante interesantes porque nos hablan que
que los análisis multivariantes de uso inadecuado de medicación tiene mucho que ver con la situación económica baja, con el consumo de ansiolíticos, con la depresión y con de consumo de más de 5 fármacos. Y con un mayor consumo de fármacos, fijaos, tenemos un contactos sanitarios en los últimos 3 meses, unos ingresos hospitalarios previos, más de 2 enfermedades crónicas, la depresión también, el ser mayor de 75 años, el tener dependencia física o una pobre autopercepción de la salud. Por lo tanto, podemos decir que la polimedicación es el resultado de unos factores sociales como la soledad, el aislamiento, la disponibilidad de recursos socioeconómicos, unos factores físicos como la pluripatología, la cronicidad, la discapacidad, el envejecimiento, unos factores psicológicos como la depresión, los mitos y las creencias, y unos factores inherentes al sistema sanitario, que está basado principalmente en el medicamento, que medicaliza y polimedicaliza, y que tiene una dificultad de acceso patológica a las nuevas terapias no farmacológicas. Como habíamos dicho antes, dentro de los criterios cualitativos de la polimedicación, pues también podemos tener aquí unos distintos conceptos, como son la sobremedicación, que es el uso de más medicamentos de los clínicamente necesarios, lo que podemos entender como polimedicación. En este caso, los resultados en salud siempre son negativos. La inframedicación, que es la falta de uso de medicamentos que son y que serían necesarios, y esto en muchos casos también lo tenemos, y podemos tener pacientes sobremedicados con muchos medicamentos que no necesitan y a su vez que están inframedicados con algunos medicamentos que podrían necesitar. Y también tenemos en muchísimos casos una utilización inapropiada, con medicamentos inadecuados, con dosis inadecuadas, con duración no apropiada, con duplicidades, con interacciones, etc. En todos casos, los resultados en salud serían negativos. ¿Cómo se puede solucionar o paliar estos problemas? Mira, nosotros siempre hemos abogado por el trabajo en equipo. Estos círculos concéntricos en todos los factores, la idea es intentar trabajar en equipo para que donde no llega lo físico llegue lo social, para donde los distintos profesionales que estamos abordando y que estamos trabajando en todos estos sitios, intentar en la medida de lo posible trabajar en equipo. ¿Qué evidencias podemos tener? Fijaos, os voy a presentar un estudio en donde a raíz de una implicación, de una revisión bibliográfica que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad del paciente, hicimos una revisión de revisiones publicadas entre enero de 2008 y abril de 2013. Además de, con estos criterios de búsqueda, y además se buscó en el HRQ, en el National Health Service británico, en las guías NICE y en las guías SINCS, hablando de polimedicación y seguridad del paciente con los medicamentos. Estas son la bibliografía, para que la quiera tener, después la pondremos a vuestra disposición. Y fijaos, aparece después como resumen de toda esta revisión de revisiones. Podríamos desarrollar un cuadro como un diagrama de espina de pescado de Ishikawa. Ya os hablaremos en próximas píldoras de seguridad del paciente y hablaremos un poco de este tema, en donde la polimedicación, las reacciones adversas a medicación y la falta de adherencia no son ni más ni menos que un incidente relacionado con todos estos factores, en donde existen unos factores psicológicos, como es el conocimiento que el paciente pueda tener, los factores cognitivos, los olvidos, la depresión, o muchas veces la motivación o las creencias que el propio paciente pueda tener, donde podemos tener unos factores físicos propios del paciente, como las alteraciones de los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción, los problemas de visión, las actividades motoras, donde se pueden tener también unos factores sociocomunitarios como el apoyo social y de cuidadores, los familiares, la soledad, la falta de ingresos, el género. El género es muy importante. Nuestros sistemas sanitarios, ya sean en España, en Colombia, en Chile o en cualquier parte del mundo, trata peor a la mujer que al hombre y polimedica más y peor a la mujer que al hombre, y es una de las partes que tenemos que hacernos mirar. Y factores propios de nuestro sistema sanitario,
como los medicamentos de alto riesgo, las prescripciones potencialmente inadecuadas, la influencia, en muchos casos bastante nociva, de la industria farmacéutica, los problemas financieros y el coste de los medicamentos, el subuso de medicamentos indicados, el consumo de medicamentos OTC que no aparecen en ningún lado, que se pueden sacar de farmacias, de herbolarios, etcétera, etcétera. La falta de una cultura de seguridad, propiamente dicho, dentro del sistema sanitario. Una desatención de los cuidados y de los procedimientos. Los medicamentos distintos que se parecen y los medicamentos que se parecen y son distintos. Y eso es un problema que genera muchos incidentes en este sentido. Y el número de médicos que atienden a un paciente. Y como decimos, como si fuera la Santísima Trinidad, tenemos aquí a la polimedicación, a las reacciones adversas a medicamentos y a la falta de adherencia como los pródromos de muchos incidentes, de mucha morbimortalidad. ¿Y cómo lo podemos abordar esto? Pues fijaos, nosotros creemos que debe de haber un cambio de paradigma. Este anuncio es de los años 50, en donde los dentistas recomendaban esta marca de cigarrillos. Y de ese paradigma hemos pasado a este anuncio en donde, bueno, pues se pretende en estos anuncios de que la gente deje de fumar. Pues quizás necesitamos lo mismo. Y abordando los factores psicológicos, los factores fisiológicos y los factores sociales y comunitarios, necesitamos crear sistemas sanitarios que aborden todos estos factores y que los trabajen de una manera global. ¿En qué sentido? Fijaos, pues en donde cambiemos el paradigma de eso, de dar pastillas para todo, a donde se hable de la medicación que se necesite y que sea adecuada. Fijaos, este gráfico es interesante porque dependiendo de si se necesita más o menos tiempo, si el objetivo del tratamiento es curativo o paliativo, dependiendo de las metas de la atención, los objetivos del tratamiento, el tiempo hasta que haya beneficio y la esperanza de vida que le queda al paciente, tendremos una medicación que sea adecuada y otra medicación que no lo sea. Por lo tanto, bueno, pues la atención primaria de salud tiene un papel muy importante en este tema, porque tenemos al paciente continuamente a nuestras puertas y debemos de tomar en consideración todos los factores para ver cuál es el tratamiento que el paciente se está tomando. De acuerdo, pues. ¿Y qué experiencia? Bueno, pues ¿cómo lo podemos abordar? Como hemos hablado antes, pues bueno, en este sentido, desde la línea clínico-asistencial hay multitud, al menos a lo largo del conjunto del Estado español, con multitud de programas de apoyos al paciente polimedicado. Este esquema es el esquema del tratamiento el esquema del programa de apoyo al paciente polimedicado de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y también se están ejerciendo multitud de programas que se basan en lo que al menos nosotros llamamos atención farmacéutica poblacional. Hoy por hoy las historias clínicas informatizadas nos permiten hacer barridos y ver qué interacciones medicamentos-medicamentos y qué interacciones medicamento-enfermedad podemos tener. Nosotros hemos desarrollado en donde bueno, pues se estudian criterios de intervención, se procesan los datos y a partir de ahí se le envían distintas cartas a los profesionales sanitarios. En la última píldora que se habla de computación en nube, esperamos presentar la nueva herramienta Clinic que estamos desarrollando desde este laboratorio de prácticas innovadoras en polimedicación y salud y que pretende en muchos casos ayudar al clínico, esté donde esté, en la revisión de la medicación y las interacciones medicamento-medicamento y medicamento-situación clínica. También como formación, y en este sentido, bueno, pues nada, aquí nosotros este curso que fue el primero y que fue hace más de 8 años, en donde se empezó a hablar aquí en España de abordaje de paciente polimedicado. Y, bueno, a partir de ahí llegó muchas más cosas. Y en investigación e innovación, cuestiones como Clinic, como todo lo demás, es interesante. A nivel de la gerencia se debería de trabajar también en distintos indicadores ligados a productividad y también ligados a una calidad de verdad de la prescripción y no ligados a una cantidad de qué tipo de medicamentos se está
se está prescribiendo y demás. La línea comunitaria, pensamos que para esto es fundamental y debería de trabajarse mucho más de lo que se está trabajando. En este sentido, y aquí os pongo algunas experiencias, desde una obra como el Doctor Knock o El Triunfo de la Medicina, que desarrollamos en su momento una serie de profesionales sanitarios de este área de Plasencia y que, bueno, pues está toda colgada en YouTube con una calidad de la grabación que es bastante mejorable, pero que habla un poco de la medicalización de la vida y que tenía el objetivo de que los pacientes trabajaran y de generar al menos el debate sobre por qué estamos consumiendo tanto medicación y por qué estamos generando tanto miedo. Hasta una campaña que acabamos de sacar y que os invito a todos los que estáis a revisar y a entrar en esta página web en pastillaslasjustas.org, en donde podéis descargaros las dos presentaciones dirigidas a pacientes y dirigidas a profesionales sanitarios y darlas en vuestros equipos, estéis donde estéis, para conseguir un uso crítico y responsable de los medicamentos. Y os voy a poner después, pues como resumen, otro de los cortos, uno de los cortos que fue finalista el año pasado y que se llama El Polimedicado, de un equipo hecho por un equipo de salud, por un equipo de atención primaria de Galicia, y que incide muy bien en todo lo que supone la polimedicación, con todas las cosas. Pues de la polimedicación tendremos que ir después trabajando y ya será otra de las píldoras y lo dejaremos para próximas píldoras en la de prescripción, que como asignación a la deconstrucción la entendemos como el desmontaje de la prescripción por medio de su análisis, mostrando sus contradicciones y sus ambigüedades. Es un proceso de adaptación que es singular y que puede terminar con la reducción de dosis, la sustitución o eliminación de unos fármacos y la adición de otros. Sin más, quiero daros las gracias y animaros a continuar en este experimento formativo que esperamos que os esté gustando a todos. Muchas gracias y continuamos. Vamos a ver si...